Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz. Un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. Que el Señor me los siga iluminando. Muchas gracias de verdad por acogernos en sus casas, acogernos en sus corazones y por la confianza que tienen en nuestro ministerio. Amén. ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bendecido, encendido en victoria y con tendencia a mejorar. A resolver conflictos. Pero bien, bendito es mi Dios. ¿Te parece bien si empezamos invocando la Santísima Trinidad para que la palabra del día de hoy llegue aquí a nuestro precioso corazón y se haga vida, se haga vida esa preciosa palabra? Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Recuerda que cada vez que tú la invocas, el momento que tú estás viviendo se vuelve santo. Recuerda que todo pasa para bien. Todo pasa para bien. No haga las cosas por hacerlas, porque a veces uno hace una cantidad de cosas. Los brujos hacen eso. Eso hacen los brujos. Echan una cantidad de cosas. No, despacio. Hazlo despacio. Sabiendo lo que tú haces. Sabiendo que te crucificas con nuestro Señor Jesucristo. Que reconoces que Él dio la vida por nosotros en la cruz. Despacio. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos das de crecer en tu amor. Gracias, Señor, bendito y adorado, porque tienes paciencia para con nosotros, porque sigues hablando, sigues confrontando. Sigues mostrando la realidad, la verdad de tantos engaños, de tantas cosas que nosotros diariamente hacemos de manera incorrecta, Señor. Padre eterno, aquí estamos ante tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, Padre mío. Pidiéndote perdón porque diariamente nosotros pecamos y de gran manera, Señor. Porque nos causa dificultad soltar la soberbia, soltar ese querer tener el control de las cosas, Señor. Porque diariamente utilizamos las palabras que deberían ser de bendición y las utilizamos para maldición, Señor. Porque no cumplimos tu palabra cuando dices que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, Señor. Pero desafortunadamente, Señor, lo estamos haciendo, Padre eterno. Y nos ha causado dificultad morir a nosotros. Nos ha causado dificultad estar en tu presencia, ser menos nosotros y más tú, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Padre Santo. Débiles somos en la carne, bastante débiles, Señor. Y los tiempos pasan, los días se agotan y desafortunadamente, Padre Santo, no nos sumergimos plenamente en ti, Padre. Ayúdanos, te necesitamos, Padre Santo. Fácil es andar en el camino que nos lleva a la perdición. Fácil es asumir cosas que ya veníamos haciendo desde mucho antes, porque desafortunadamente el mal nos contaminó con el pecado y lo aceptamos en nuestras vidas como si fuera parte nuestra, Señor. Y difícil es romper con todas esas cosas incorrectas que hacemos, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Padre Santo. Creemos que tú eres nuestro Rey, nuestro Hacedor. Creemos que tu Hijo es nuestro Salvador, nuestro amado, que nos ha rescatado de las oscuridades, de las profundidades del Averno, Señor. Ayúdanos, Padre mío misericordioso. Necesitamos, Señor Padre eterno, estar en tu presencia. Sabemos que tu Espíritu Santo es nuestro amigo defensor y necesitamos realmente aprender de Él, de todo lo que Él nos puede recordar de nuestro Señor Jesucristo. Cómo necesitamos de ti, Señor, cada día, cada mañana, cada momento, Señor. Cómo necesitamos aprender lo que hicieron nuestros ancestros cuando oraban mañana, tarde y noche, Señor, y estábamos sumergidos en tu presencia, escuchando tu palabra. Cómo necesitamos aprender a ser esos hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor. Hombres íntegros, hombres que de verdad
puedan ser llamados amigos tuyos, Señor. Qué privilegio poder ser llamado amigo tuyo, Señor. Qué privilegio poder ser llamado Padre de la fe. Qué privilegio, Padre Santo, estar dentro de las personas, Señor, que tú tienes allí como algo especial para ti. Señor, cuánto nos hace falta, Señor, para estar en tu presencia. Cuánto nos hace falta para acercarnos a ti. Cuántas veces nos dices, Señor, haz esto, aquello, y no lo hacemos, Señor. Perdónanos, Padre mío, porque de verdad necesitamos que haya en nosotros, Padre eterno, el verdadero arrepentimiento, esa convicción de pecado y ese propósito de enmienda, Señor, porque muchos nos arrepentimos, pero absolutamente nada cambiamos, Señor, como si las cosas del enemigo estuvieran tan aferrados a nuestra mente que necesitas hacer una cirugía de corazón abierto. Ayúdanos, Padre Santo, a remover todas esas cosas del enemigo en nuestras vidas, para que nosotros de verdad podamos entrar limpios, libres de todas esas cosas, livianos, Señor, ligeros de peso, para estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor misericordioso. Ayúdanos, Padre eterno, para que de verdad nosotros cada día podamos asumir más y aprender más a vivir como tus hijos, Señor. Necesitamos aprender a tener esa identidad y vivir esa identidad, porque no solamente es conocer esa situación, porque muchos conocen esa situación, pero muchos te avergüenzan, Padre Santo. Te avergüenzan porque no se hace lo que tú esperas, porque no se hace tu santa y tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre mío, Señor, a no llevar un título de hijos de Dios, sino que que de verdad aprendamos a vivir como tus hijos y te podamos dar ese orgullo de saber que nosotros te estamos honrando, Padre eterno, que saber que nosotros te estamos amando y que ese amor y esa honra tiene que ver con la obediencia a ti, Señor. Padre Santo, nos ponemos en este momento en tu presencia, que sea tu espíritu de amor, trayendo la revelación de tu poderosa palabra para que pueda ser guardada, pueda ser aplicada, y no solamente eso, sino que declarada, Señor, a los 5 vientos, a los 4 vientos, para que, Señor, llegue tu palabra a todas las almas, Señor misericordioso. Asimismo, que la sangre de Cristo Jesús venga sobre nuestra vida, nos redima del control que el enemigo ha tenido en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo lo que somos nosotros, Señor. Y asimismo, Señor, podamos ser perdonados y limpios de todo nuestro pecado, para poder presentarnos delante de ti justificados por la sangre de Cristo Jesús. Dios, necesitamos aprender a vivir en santidad. Que la sangre de Cristo Jesús nos ayude, Señor. Nos ayude a limpiarnos día a día y a poder vivir en la santidad como tú esperas de un hijo tuyo. Te agradecemos, Padre Santo, por todo lo que nos dices y nos das. Y nos ponemos en tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amén. Hoy vamos a trabajar el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y se fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepienten ni le creyeron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta es una palabra muy cuestionante, de verdad que sí, porque miremos que aquí el Señor se está dirigiendo a los líderes, a los que conocen de la
palabra. En ese momento ellos eran los que enseñaban, ellos eran los que guiaban al pueblo de Dios. O sea, tenían un conocimiento de Dios. Y está hablando de 2 hijos, ¿no? De 2 hijos a los cuales les hace la misma invitación de ir a trabajar en la viña de Dios. Y resulta que uno, a pesar de que se niega, termina yendo, y otro, a pesar de que dice que sí, no lo hace. Y cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación, a este texto, nos podemos dar cuenta de algo. El Señor nos está hablando de 2 tipos de actitudes en las personas. Aquellas personas que tienen un conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, y hasta enseñan, porque aquí nos habla de sacerdotes y ancianos del pueblo, o sea, son personas conocedoras, son personas que no son neófitas, son personas que no apenas empezaron ayer a ir a la iglesia, no, son personas que ya tienen una trayectoria y hasta una ascendencia, o sea, hay una herencia que llega a sus vidas frente a la palabra de Dios. Y están aquellos que desafortunadamente por muchas circunstancias han vivido en el mundo, han sufrido muchas cosas del mundo, posiblemente pensaron que el mundo era de lo mejor, porque los publicanos eran aquellas personas del pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel que eran los cobradores de impuestos. Entonces, pues ellos hacían cosas que no eran muy correctas, que digamos. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? El Señor pone 2 ejercicios, 2 tipos de hijos. Y es lo que en la vida actual hay 2 tipos de hijos, hay 2 tipos de actitudes también. Hay unos que dicen conocer de Dios, hay unos que se dicen hijos de Dios, hay unos que se dicen que están haciendo las cosas de Dios y hasta sirven en la iglesia, son líderes de la iglesia. Y entonces se les dice, ¿por qué no van y trabajan en la viña? ¿Sí? Y ellos dicen, no quiero ir. Y, eso se les dice y dicen, sí, ya voy. Claro, ¿cómo no? No es que es Dios el que está diciendo que vayan. Y entonces ellos mucho han hablado de ir y hacer las cosas. Y resulta que dicen sí, pero terminan no yendo. Terminan no haciendo la obra. Terminan no haciendo las cosas que Dios quiere. Porque, bueno, sus razones tendrán. Y vienen otros que posiblemente no conocen mucho del Señor, posiblemente han estado en el pecado, han sido señalados, han sufrido, son las personas, entre comillas, menos favorecidas, y les dicen que vayan y trabajen en la obra. Inicialmente dicen, no voy a ir porque pues no están con Dios, no quieren nada de Dios, etc. Y a lo último deciden ir y trabajar en la viña. Y entonces yo me ponía a pensar estos 2 tipos de personas, unas que se hacen a sí mismas, dan el título de conocedoras, de que sirven al Señor, y a la verdad no quieren a trabajar para el Señor con amor, con voluntad, y hacen lo que quieren, ¿sí? Pero otros que están tan cansados de muchas cosas de la vida, que a pesar de que inicialmente no quieren trabajar para el Señor, terminan haciendo las cosas que Dios quiere. Me ponía a pensar cuando uno, por ejemplo, va en una carretera, ¿sí? Y se encuentra en el camino una bifurcación, ¿sí? Por un lado y por el otro. Tú tienes que tomar un camino que es el correcto y que te va a llevar a tu destino. Hay otro que no, pero pues están muy cerca y a lo mejor estás en una velocidad muy alta. Me ponía a pensar cuando, por ejemplo, andamos con Rafa y estamos en una avenida o una carretera de velocidad, y entonces se tiene que tomar un camino, y a último momento, entonces como que, ¿cuál de los 2 caminos, el izquierdo o el derecho? Y cuando hemos tomado el camino que no nos lleva al destino, claro, nos toca hacer una super vuelta, o sea, nos toca ir por otros lados y todo para poder volver al camino correcto.
pero hay otros momentos en que tomamos el camino correcto y no tenemos ninguna dificultad. No, pero hay momentos en que tomamos el camino y nos devolvemos por el mismo camino por donde veníamos, ¿recuerdas? Oh, sí, claro. Entonces, imagínate, vuelve uno y comete el mismo error. ¿Y por qué yo miraba esto? Porque el camino que va a Dios es así. O sea, tienes dos caminos. O sea, llegaste a un punto del camino donde está la bifurcación. Tú decides cuál camino tomar, ¿sí? Aquí en este punto del pasaje bíblico nos está planteando dos caminos. Tú decides cuál camino tomar. O tomas el camino que te llevará a la meta, o te tomas el camino que te va a desviar de tu propósito. Y puede ser que no tenga un retorno al camino principal, al camino que es. O si no, te tocará hacer una vuelta bien grande para poder retomar el camino. Y resulta que muchas veces las personas que tienen ese conocimiento, las personas que entre comillas mantienen en la iglesia, que supuestamente oran mucho, que se dicen hijos de Dios, desafortunadamente se han llenado de tanto conocimiento, pero en su corazón hay soberbia, hay una gran soberbia. Yo sé hacer las cosas, yo conozco esto, yo no necesito que me digan. Yo puedo orar muchas cosas, yo puedo hacer muchas cosas. Entonces te dicen que estás cometiendo un error y yo no, qué pena, pero yo sé hacer las cosas. Entonces desafortunadamente son esa cantidad de personas que pueden estar asistiendo a la iglesia, que se supone conocen la palabra de Dios, que se supone tienen un liderazgo en la iglesia, pero desafortunadamente se han llenado de una vanagloria que hace que sean ciegos, que no se den cuenta de que solamente son hijos de Dios por título, pero no por vivencia, ¿sí? O sea, esa soberbia que hace que tú tengas unas grandes escamas, como plantea el texto de Pablo, cuando él tumbaba a tierra y tuvo que irse a la casa allí en Damasco para poder que Ananías orara por él y se cayeran las escamas de sus ojos. De verdad que a veces uno procede de esa manera. O sea, considera uno que sabe mucho y entonces como sabe mucho ni siquiera necesito ir a la iglesia, ¿no? Porque no, yo puedo hacerlo desde la casa, ¿sí? Y a veces, no necesito eso porque yo pues oro todos los días. O yo todos los días leo algo de la Biblia, entonces no necesito congregarme. Y entonces pues tienes las disculpas para no ir. O bueno, como tú tuviste que dar alguna charla, entonces no consideras que tengas que ir a recibir de la palabra de Dios. Entonces estamos en una postura de orgullo, ¿sí? De orgullo donde no necesito ir a hacer las cosas porque yo ya las estoy haciendo. Y el Señor está mirando ese corazón que es sumiso, un corazón que se deja llevar, un corazón que de verdad, lo obedece. Y ese no es un corazón que obedece, es un corazón lleno de altivez, un corazón lleno de soberbia. Y la persona cree estar viviendo espiritualmente, pero así no es, está muy equivocada. En cambio es más factible que una persona que se siente menos, que se siente maltratada, que sí ha vivido mucho en el mundo, pero que siente que ha ido en pérdida, ¿cierto? O sea, no ha tenido ese poder como lo tiene la otra persona. Tiene más posibilidad de tener un corazón dispuesto a experimentar algo diferente. Y son las personas que fácilmente pueden realmente replantear su vida y dejarse guiar por Dios. Y se han quitado tanto la soberbia que simplemente se dejan llevar. O sea, van a escuchar el mensaje y a pesar de que al principio puede ser que no, lo piensan bien y terminan haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiera. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Somos las personas que nos hemos llenado de soberbia creyendo que sabemos mucho y que no necesitamos ni ir a la iglesia siquiera? ¿O somos aquellas personas que no tenemos esa soberbia, que nos sentimos
desgastados de verdad por muchas cosas, porque de pronto otras personas han utilizado el poder sobre ti, te han lastimado y demás, y que requieres de esa presencia de Dios. Hay muchas cosas que en este pasaje nosotros podemos ver y que nos está cuestionando de qué camino estás, porque crees que vas para la salvación, pero lo que estás yendo es hacia la perdición. Entonces, ¿qué camino estás tomando? ¿Estás dejándote guiar y de verdad haces lo que Dios te dice? ¿O dices, sí, yo voy a ir y ahí te quedas acostado? No, impresionante. De igual manera también nos dice que quiénes fueron los escogidos, ¿no? Y sabes que nosotros somos tal vez esos publicanos y esas prostitutas. ¿En qué sentido? Que venimos de pueblo pagano, ¿no? Y no lo quisieron aceptar los judíos. No siguen aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Dios quiera que lo acepten, porque el día en que acepten a nuestro Señor Jesucristo, todo esto se acaba. Pero Dios quiere que se lo acepten. De verdad, por la salvación de esas almas lindas, porque hay que orar mucho por los judíos. Hay que orar mucho por el pueblo de Israel. No juzgarlo y ten cuidado en hablar mal de ellos. Quédate calladito. Así hagan lo que hagan, callado. Porque es el pueblo escogido del Señor. Y fíjate, Moni, que nosotros de una u otra forma fuimos ese pueblo. Pero dentro del mismo, el hecho es un privilegio que nosotros compartamos la palabra, que escuchemos la palabra, que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que tengamos nuestra Santa Eucaristía. La Iglesia Católica es tan atacada, pero tan atacada. ¿Por qué la Iglesia y no otras iglesias? ¿Por qué esta iglesia la atacan tanto? Es impresionante. Y fíjate que detrás de todas estas verdades, nosotros somos unos privilegiados. Pero eso no quiere decir que ya con eso ya estamos en la gloria del Señor, sino que al interior también de nosotros podemos perfectamente asumir esa actitud de los fariseos, de los sumos sacerdotes, de los escribas. Podemos asumir de los saduceos, podemos asumir esas actitudes, donde creemos conocer demasiado, como bien tú dices, como dice Mónica, y perfectamente pues no asumimos una actitud por ese camino, una actitud de rectitud, una actitud de ir por donde nos corresponde, inclusive aquí mismo entre nosotros. Y esto como lo llevamos al plano de la parte espiritual. El plano de la parte espiritual en la familia, cómo lo llevamos en la familia, cómo lo hacemos vida este pasaje en la familia. Pues básicamente, pues si decimos sí, pues que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea que, como dice la palabra, que seamos de palabra, que seamos justos con respecto a lo que nosotros estamos compartiendo, predicando. Entonces es importante necesariamente que tengamos muy claro que el Señor nos da esa opción. Y mira cómo es de tajante, y es directo el Señor Jesucristo. Les dice, ustedes que dicen ser conocedores, ustedes que dicen tener toda la sapiencia suma del Dios soberano, ustedes que dicen poseer absolutamente todo, es mejor que tengan muy presente, porque miren quiénes van a ser salvos, quienes sí escuchan el Evangelio, más ustedes no quisieron escucharlo. Entonces es un llamado muy fuerte de atención a cada uno de nosotros, cómo estamos, cómo la palabra realmente me está diciendo, vamos, realmente yo estoy siendo este tipo de persona, no quiero seguir así, quiero cambiar mi actitud y seguir lo que el Señor nos está pidiendo. No quiero seguir haciendo lo malo, y si el Señor me está diciendo que vaya, pues voy. Sí, voy, porque a veces cuesta. Como bien el Señor fue muy, muy lindo. No recuerdo el profeta, creo que fue el profeta que ungió al rey David, que se llamaba el profeta Samuel. Creo que estaba entonces le dice que él estaba durmiendo y alguien lo llamó. Le dijo, oye, alguien me llama. Él se levantó y fue donde su maestro, y él le dice, pues vete a acostar otra vez. Y por segunda vez lo vuelven a llamar. Y él dijo, alguien me está llamando. Y él se fue a dormir. Le dijo, vete a dormir, no te preocupes. Y por tercera vez lo volvieron a llamar. Y en ese momento le dijo, dile a esa voz que te está llamando, habla que tu siervo escucha. Qué precioso. Habla que tu siervo escucha. Qué precioso. O sea que aquí estoy yo, envíame a mí. Como también lo decía, creo que fue Isaías. Háblame, dime qué es lo que debo hacer, que aquí yo iré. Sí, habla que tu siervo escucha,
y envíame a mí. Y a veces decimos envíame a mí y a veces nos causa dificultad soltar, Moni, porque soltar no es fácil. Soltar es súper complicado. Soltar, como bien pasó en nuestro caso, cuando empezamos nuestro ministerio, a pesar de que habíamos viajado, a pesar de que habíamos estado pues de misión, mi esposa en ese momento pues tenía mucha duda, mucha inquietud y no estaba pues como convencida plenamente que el Señor la estaba llamando. Entonces, muy interesante que si el Señor te llamó, pues que le pongas cuidado, que estés muy atento, muy atenta, porque el Señor te está llamando. Y si te llamó, ya te está llamando. ¿Por qué te llamó? ¿Cómo sabes que te llamó? Porque a veces uno dice, ¿será que el Señor sí me llamó? Pues claro, porque estás escuchando este mensaje. ¿Por qué lo escuchas? Porque te llamó. Escucha, mi hijo, que esto es para ti. Escucha que eso es para ti. Yo ya te llamé. Ahora, ¿tú quieres ir o no? Ya tú decides, ¿sí? Porque el Señor da libre albedrío para que tú decidas si vas o no vas. Porque a veces somos como esas personas que dicen, sí, yo voy, y después no voy. Entonces, si el Señor te está llamando hoy, te está diciendo que Él ya tiene un mensaje especial para ti, que ya tienes una tarea específica para ti, pues, ánimo pues, levántate. Oh hija de Sión, tú que duermes, levántate, no tengas temor y haz lo que el Señor te está pidiendo que hagas, al menos que te empieces a comportar bien en tu casa, que empieces a ser ese sacerdote de tu casa, que empieces a ser esa sacerdotisa de tu casa, que empieces a predicar la palabra en tu casa con tu testimonio inicialmente, que empieces a ser esa persona de bien en tu casa. Entonces, creo que el mensaje fue muy bonito y ya tú decides qué camino quieres tomar. Si aquellos que dicen sí y van, o aquellos que dicen no y no van, ¿sí? O aquellos que dicen sí y no van. Aquellos sí, pues son dos posiciones. O también la otra que es aquellos que dicen sí y no van, o aquellos que dicen no y sí van. Entonces, ¿qué camino tú escoges dentro de este llamado que el Señor te está haciendo a ti? Entonces, pongamos pues mucha atención a ese mensaje que el Señor nos está diciendo para que seamos obedientes y pídele a mi mamita María que te ayude. Pídele a mi Madre María, porque ella es nuestra maestra, que ella nos forma, nos ayuda a que seamos esas personas dóciles y esos enviados, ¿sí? Porque tú fuiste enviado también, no solamente a escuchar, sino también a llevar ese mensaje. Y lleva ese mensaje, ¿sabes cómo? Con tu testimonio, como te lo decía hace poquito, porque el testimonio es la mejor herramienta que el Dios utiliza para compartir su verdad. Tu testimonio. Acuérdate lo que dice 1 de Pedro capítulo 3. Tu testimonio, así no hables, santifica. Tu testimonio, así no hables, santifica. No estés pendiente si van o no van, si tu esposo no hace o deja de hacer. Acuérdate también como dice, creo que está en Hebreos, no sé si estoy bien, pero ya tú me corriges si cuando hablas sobre el matrimonio. Y el matrimonio es maravilloso, lo que nos habla Pablo del matrimonio, que tú santificas a tu esposo, ¿sí? Lo santificas si él no quiere creer, o a tu esposa, si no quiere creer, pero cree tú y sé obediente y haz lo que el Señor te pide. Empieza por tu primer ministerio, que es tu casa. Sé muy obediente. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, los testimonios que a veces nos dan nuestros hermanitos en nuestra comunidad, porque cuando nos encontramos, por decir algo, que estuvimos allí en California, estábamos en una iglesia y en la iglesia, entonces él le dice, nos encontramos con una parejita que nos venía acompañando hacía tiempo, no la conocíamos, fue casual que nos encontráramos y estaban con sus hijos y su esposo, y yo le dije a ella, le dije, bueno, pero díganme ustedes, creo que tú le preguntaste, díganme ustedes si realmente ella se está comportando de acuerdo a lo que ha recibido en los seminarios que Rafa y Mónica hacen. Y entonces los hijos y el esposo dijo, sí, ha cambiado mucho. Entonces, qué bendición que realmente estemos demostrando que lo que estamos aprendiendo y estamos haciendo, estamos escuchando, que se nos note. Por ejemplo, tú que nos escuchas constantemente, que tú eres como muy fiel a las charlas que nosotros tenemos para ti, princesa y príncipe de Dios. Si estas charlas no te están ayudando a cambiar, cambia de predicador. De verdad, cambia de predicador, porque no solamente es escuchar tan bonito que hablan ellos, tan chévere que habla este fraile, tan bonito que habla aquel sacerdote, tan bonito que habla aquel predicador. ¿Pero qué? Si no cambias,
pues de nada te sirve el estar escuchando, sino que empieces realmente a tomar una actitud diferente y empieces a cambiar tu manera de actuar. Dios los bendiga profundamente, que tengan un día maravilloso en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que tengan un buen día. Chao.